Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, versículos 8 y 9. Amados hermanos, buenas noches. Se les habla el hermano Juan Francisco Luna Griego de la Iglesia de Cristo Benecer, León de Judá, de Córdoba, Veracruz. En esta noche vamos a hablar de un tema que es un poco polémico, que es acerca de la Navidad. Y es importante que la Iglesia de Cristo conozca la verdad de esto y no se deje engañar como otras denominaciones que dicen conocer la verdad, pero en realidad no la conocen, porque si la conocieran no la practicarían. Estas actividades decembrinas, como lo que son la instalación del árbol navideño, el nacimiento, las fiestas y regalos que se obsequian, se dice a manera de chantaje que es para homenajear el nacimiento del Señor Jesús, pero detrás del colorido, ¿verdad?, de todo lo anteriormente expuesto, hay un trasfondo que nada tiene que ver con homenajear al Señor Jesucristo. ¿Sí? Un momento, por favor. Vamos a poner la siguiente diapositiva. A veces nos encontramos con gente o hermanos de otras denominaciones y nos hacen preguntas acerca de la Navidad, que dónde la vamos a celebrar, si pusimos el arbolito, etcétera. Nuestra respuesta debe ser apegada a la verdad, la cual se encuentra en la Biblia y en la historia. Mire, si usted trata de buscar en la Biblia el momento donde Jesús manda a sus discípulos a celebrar el día de su nacimiento, en realidad se va usted a dar de topes simple y sencillamente porque no lo dice. Desde ahí se debe empezar a prestar atención. Los sacramentos que Jesucristo ordenó fueron el bautismo y la Santa Cena. Lo importante de su estadía en la tierra era salvar a la humanidad a partir de su sacrificio en la cruz. Tampoco dice en la Biblia que Jesucristo haya nacido el 25 de diciembre, como le ha sido vendida al mundo la idea por la Iglesia común. Más adelante nos vamos a ocupar de la fecha en que realmente nació, que eso sí lo dice la Biblia. La fecha no fue seleccionada al azar, sino que tiene un origen pagano derivado del culto de Mitra, que es el dios de los persas, por ahí más o menos de los siglos 7 y 6 a.C., en la cual los pueblos solían celebrar el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año, que preanunciaba el retorno del sol tras el frío del invierno. De esa manera, la Iglesia Católica asimiló esa celebración tan antigua que remitía al nacimiento del sol, resemantizándola, haciéndola coincidente con el nacimiento de Jesús, que como ya dije hace un momento, se va a proporcionar por la información bíblica cuál es la fecha real del nacimiento de nuestro Señor, trazando así su relación con el cristianismo primitivo con el objetivo de legitimarse. A esta acción se le conoce con el nombre de sincretismo, el cual es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guarden una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Ahora fíjese usted que Erasmo de Rotterdam fue un filósofo y también fue cristiano, fue protestante. Introdujo la palabra latina sincretismos para referirse a la conciliación de dos o más sistemas filosóficos o de creencias y opiniones en uno solo. En una palabra ya bastante mencionada por nosotros, mezcla, adulterio espiritual. A Mitra lo representan los romanos como un dios que está matando un toro, para que de ese sacrificio vengan bendiciones y vida a los seres humanos. Lo veneran también los hindús, los persas, los iraníes y los babilonios. Se muestra como un dios solar. Los emperadores romanos lo incorporaron a su panteón de dioses como lo era su costumbre que la iglesia romana adoptó también. Este dios era muy venerado por las tropas romanas, ya que se decía que era el sol invictus, el que ganaba siempre en las batallas. Las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 12 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, que es, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, es el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares, amigos, intercambiaban regalos, celebraban grandes banquetes públicos, sí, se embriagaban, hacían orgías, hacían
este, pues todo tipo de cosas, ¿verdad? Que ya les estaba mencionando, y otras que pues ya mejor se las dejo yo a su criterio, ¿verdad? Ahí a su mentalidad. Dice, durante estas fiestas que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad, podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o asociada al nacimiento de Apolo, que después se le conoció a Helios, y bueno, y también era el dios sol de ellos. Se le conoció como Apolo, como Helios y como Mitra. Bueno, el 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaban Bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el 45 a.C., el 25 de diciembre debió de ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesucristo. Fíjese que aquí pues ya la mezcla que se estaba haciendo, ¿no? O sea, si esa era la fiesta de un dios pagano, ¿por qué precisamente tenía Jesucristo que nacer el mismo día, verdad? Sí, todo era con tal de que los pueblos paganos, ¿verdad? En este caso Roma, ¿verdad? Cristianizada, entre comillas, ¿verdad? Pudiera asimilar y aceptar, ¿verdad? Esta nueva religión, ¿sí? Que venía de los judíos. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 a 353, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre. A pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos, como ya lo había yo comentado en su momento. Posteriormente, al año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad casi un siglo más tarde. En el 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. La Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación de Belén, que significaba el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223 en una cueva próxima a la ermita de Greccio en Italia. Bueno, pues ahí está la primera escenificación del nacimiento de Cristo, y pues lo que pusieron ahí, ¿verdad? Como niño Dios, como así le dicen, ¿verdad? Que en el pesebre pues fue un muñequito, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que no debemos de venerar ni adorar las imágenes. Entonces ya por ahí pues ya estaban mal desde la fecha, y luego todavía poniendo imágenes, ¿verdad? Para adorarlas. Ahora, Mitra en Babilonia. Se dice que la reina Semiramis, la esposa de Nimrod, fundador de Babel, aseguró estar embarazada después de la muerte de Nimrod, y que Tammuz, su hijo, era la reencarnación de Nimrod. Afirmaba haber quedado embarazada mediante los rayos del sol. Tammuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno o en la Saturnalia, que es el 25 de diciembre. Semiramis decreta que ellos deberían ser adorados como dioses, él como dios del sol, Baal, y ella, al considerarse esposa de un dios y madre terrenal de otro dios, Tammuz, se proclama a sí misma reina del cielo, ¿verdad? Pues ahí tenemos a Guadalupe, ¿verdad? Que también le dicen la reina del cielo, que es la misma de hecho. Según una versión de su leyenda, se dice que Semiramis fue hija de una diosa siria llamada Derceto, de rostro de mujer y cuerpo de pez. Fíjese nada más desde dónde viene esto de lo del culto al dios sol, ¿sí? Entonces, Tammuz se dice que es Nimrod reencarnado, ¿ok? O sea, quienes digan que la Iglesia Católica solo adora o venera a las imágenes cristianizadas, les tengo una noticia. Se encontró en el subsuelo de la Basílica de San Clemente en Roma, en el siglo XIX, un templo de Mitra, cuando se excavaba en busca de las ruinas de un templo paleocristiano. Usted dirá, pues no lo vieron, ¿no? Y construyeron la basílica encima del templo. ¿Fue casualidad? Vaya, qué casualidad, ¿verdad? Veamos lo que dice la escritura, ¿verdad? Tocante a los ídolos, dice así: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti,
Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto lo podemos ver en Éxodo 34, versículos del 12 al 14. Si usted está viendo la diapositiva, ¿verdad? A simple vista se aprecia conservada la cámara donde se venera a Mitra, ¿sí? Las imágenes, pues podemos ver que están pues, en perfectas condiciones. Yo me imagino que tenían su tierrita, ¿verdad? Su barro, pero pues dice la Biblia claramente: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Y yo no las veo quebradas, no sé usted, ¿verdad? Pero yo las veo perfectamente bien conservadas, ¿sí? Y si estamos hablando de que, bueno, por descuido, por omisión, no lo vieron, ¿verdad? En su momento, pues ya cuando excavaron, ¿por qué no lo destruyeron, verdad? ¿Sí? Porque hay que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Si es que dijeran que es un patrimonio cultural, ¿verdad? Eso, la verdad, está fuera de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que destruirlo, ¿ok? Bueno, de hecho, desconocemos a la Iglesia Católica como la portadora de la verdad. Si fuera la portadora, pues debe de haber destruido este templo a Mitra. ¿Quiere que le diga algo? Ellos estuvieron adorando a escondidas a Mitra, aunque no son pueblo de Dios. Hicieron lo mismo que el pueblo de Israel, como vamos a ver a continuación. Fíjese usted lo que dice aquí. Dice: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de su santuario, de mi santuario, perdón. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamus. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ezequiel 8, versículos del 6 al 16. Fíjese nomás todo lo que está diciendo, ¿no? ¿Sí? Que dentro de lo que es la casa de Jehová, ¿no? Ahí en el atrio había una cámara, ¿verdad? Y había un... De hecho, yo ya le puse ahí, como puede usted ver, palabras claves, sí, que están en amarillo. Dice: un agujero en la pared, cava, abominaciones, reptiles y bestias, ¿verdad? Cosas que ya hemos estado hablando anteriormente, ¿sí? O sea, realmente ellos estaban haciendo abominación y ellos creían que no los veía Jehová. Entonces prácticamente eso es lo mismo que estaba pasando aquí en la basílica, ¿verdad? De San Clemente, ¿sí? Tenían su basílica, ¿verdad? Pero pues tenían su templo, por decirlo así. Vamos a hacer una especie de símil, ¿verdad? Tenían su templo, tenían su casa de Dios, pero en las tinieblas estaban haciendo porquerías, ¿verdad? Y si usted me puede decir: es que en la Biblia dice en la pared, pero no debajo, ¿sí? Yo quiero decirle también que Raquel ocultó el anatema debajo de ella, como dice Génesis 31, versículo 34. Dice así: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló.
Pues así la Iglesia Católica oculta sus ídolos y se dice inocente de idolatría. ¿Ok? Raquel, en este caso, es figura de la Iglesia que se dice inocente de idolatría, pero no lo es. Oculta sus ídolos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otro tema, sí, aparte de la fecha, que más adelante vamos a ver la fecha en la que realmente nació Jesucristo, pero ahorita vamos a hablar del árbol de Navidad, ¿ok? El árbol de Navidad, que tanto se esmera la gente en adornarlo y llenarlo de luces y esferas, no es otra cosa que una más de las mezclas que la Iglesia Católica adoptó en su afán de conciliar su religión con la de los pueblos paganos para que aceptaran la religión cristiana, digo cristiana entre comillas. ¿Sí? Volviendo un poco a Babilonia, la reina Semíramis divulgó que Nimrod, ya muerto, volvió el 25 de diciembre cuando nació su hijo Tamus, y como señal hizo reverdecer un árbol muerto. Esto era señal de que había reencarnado en su hijo Tamus. Entonces, el asunto del árbol, o sea, lo estamos llevando hasta Babilonia, hasta una religión pagana. El árbol de Navidad como culto a Thor y Odín, dioses escandinavos. Bueno, esos son unos actores, ¿verdad? Pero pues es una representación de Thor y Odín. El árbol para los druidas simbolizaba al árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, que es la morada de los dioses, y el Valhalla, sí, es el palacio de Odín. Y en las raíces más profundas estaba Helheim, que es el reino de los muertos. Déjeme decirle que el primer árbol de Navidad fue decorado con sangre. En la Alemania precristiana se realizaban dos ritos. El primero al dios Odín, padre de todos, según la mitología escandinava. Su rito consistía en que un grupo de guerreros se reunía en torno al roble sagrado de Odín y a manera de tributo ofrendaban las vidas de los prisioneros de guerra. El segundo rito estaba dedicado al dios Thor, hijo de Odín, considerado como el más fuerte de todos los dioses nórdicos. En su nombre realizaban una ceremonia con pencas de palma de 12 hojas, cada una de las cuales representaba un mes del año. Al finalizar la ceremonia encendían la punta de cada hoja y apilaban las palmas en forma de pirámide, formando una hoguera en su honor. Pero estos ritos sufrieron un cambio importante a partir del siglo VII, con la llegada a Alemania de un monje que fue conocido como San Bonifacio. Al darse cuenta de los sacrificios humanos que practicaban los nativos en el roble dedicado a Odín, San Bonifacio decidió usar un abeto para evangelizarlos a través de él. Aprovechando su forma triangular, logró transmitirles el concepto de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. También poco a poco consiguió que los nativos se convirtieran a la religión cristiana y que empezaran a venerar este abeto como el árbol de Dios, así como antes veneraban al roble como el dios Odín. Estos fueron los primeros pasos para el nacimiento del árbol de Navidad, como lo ve usted, que conocemos hoy en día. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las ofrendas en los árboles? Fíjese usted qué dice. Dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas y presentaron ofrendas que me irritan. Así pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Ezequiel 20:28, lo puede usted checar en cualquier Biblia, ahí está, dice lo mismo. Dice, entonces no es agradable poner un árbol por mucho que se le quiera cambiar de nombre a los componentes, ni decir que es para Dios y que se recuerda el nacimiento de Jesús. No, tiene un trasfondo pagano, con otros nombres, pero sigue siendo pagano. Así que cuando usted pone su estrellita en la punta del árbol de Navidad, ya sabe usted que lo que está usted haciendo es que está usted poniendo Asgard, ¿sí? Y el Valhalla, que es en donde está ahí el dios Odín, verdad, y antes incluso pues, un servidor, verdad, uno creía que era la estrella de Belén, pero pues chasco que nos llevamos, ¿verdad? Pero todo por no conocer la palabra de Dios. Fíjese que es bien clara la palabra cuando dice, y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Entonces, y allí presentaron sus ofrendas. Ahora que en lugar de sacrificar, ¿verdad? Ahora ponen ahí los regalos, ¿verdad? ¿Sí?
y ponen el altar, ponen ahí al niño Dios y todo eso, pues eso es un altar, ¿sí? Están ahí venerando imágenes, pero no pues gracias a Dios que está la palabra ahora, ¿verdad? Siempre ha estado la palabra ahora. Siempre Dios quiere enseñarle al mundo cuál es la verdad. Bueno, ahora nos vamos a ir al cálculo de la fecha de nacimiento de Jesús. Aquí le voy a pedir por favor que esté pendiente y anote unas cosas, algunas citas bíblicas para que los cheque usted con calma, ¿verdad? Y puede usted regresarse a un gráfico que le voy a mostrar a continuación. La Biblia no nos dice explícitamente la fecha de nacimiento de Jesús. Sin embargo, sí nos da la información suficiente para conocer la fecha de su nacimiento. ¿Sí? No es una fecha exacta, así como decir, nació el día 25 de diciembre, ejemplo, porque no nació el 25, nada más por poner por lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí nos da un rango, sí, y muy preciso, muy certero, muy cercano a lo que es la fecha de nacimiento de Jesús, pero definitivamente el 25 de diciembre no lo es. Vamos a checar Éxodo 13:4. Si usted va ahí tomando nota, dice, el pueblo sale de Egipto en el mes de Abib. Ahí está el gráfico que le quiero mostrar. El pueblo sale de Egipto en el mes de Abib. Más tarde se le llamó como Nisan. En ese mes se celebra la Pascua. En ese mes se tomó, perdón, se tomó como principio del calendario de los judíos, ¿sí? Cuando ellos salieron del pueblo de Egipto. Como punto número 2, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Esto lo puede usted checar en Lucas 1, versículo 5. De aquí vamos a partir también. Zacarías era de la clase de Abías. Este era el orden sacerdotal para servir en el templo. Por lo que tenemos que ir a Primera de Crónicas 24:10. Ahí usted lo anota, por favor, ¿sí? para que lo coteje. Donde nos dice que a Abías le tocaba el 8º turno. Los turnos eran semanales. Bueno, entre comillas, era de sábado a sábado. Segunda de Crónicas 23:8 dice que los cambios de turno eran de sábado a sábado. Los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo. Quiere decir que Zacarías estuvo de sábado a sábado. Era su turno, ¿sí? Y el calendario de los judíos es lunar. Entonces los meses en el calendario de los judíos son de 28 días. ¿Sí? Es decir, que en un mes había 4 semanas y pasaban 4 turnos sacerdotales. Entonces, si estamos hablando que en el mes de Nisan, ¿verdad? Empezaban, son 4, son el octavo turno, le toca en el mes de Sivan, entonces a Zacarías participar. ¿Ok? Entonces estamos aquí dice mes de Sivan, de hecho ahí hay una flechita y hay un rótulo con fondo verde. Dice la 8ª orden está de turno, promesa de nacimiento de Zacarías. También ahí es donde le habla el ángel Gabriel a Zacarías y le dice que va a tener un hijo su esposa. Recordemos que Elizabeth era estéril y este hijo iba a ser nada más y nada menos que años después iba a ser llamado Juan el Bautista. Dice, sale de su turno sacerdotal entonces Zacarías, conoce a su mujer y 9 meses después da a luz a Juan, más tarde conocido como el Bautista, Juan 1:63. Nace en el mes de Adar, sí, como podemos ir checando aquí, ya van saliendo los números, allá va en azul, y nos da hasta fines de Adar y principios de Nisan. Aquí va usted a ver una especie de paréntesis, ¿sí? Nuevamente les recuerdo que el calendario de los judíos es lunar y se rige por meses de 28 días. Entonces, al final hay que hacer una especie de ajuste. A veces ellos ponían un mes adicional, ¿sí? para que pudiera ajustarse, ¿verdad? Al año, a lo que es el año natural. Y nosotros sacamos las cuentas de esta manera. Sí, si usted va viendo los meses de los judíos, llevan parte de un mes de nosotros y parte de otro.
Sí, entonces en el caso de que el nacimiento de el Bautista más o menos está por ahí por marzo, sí, finalizando marzo, sí, ya tomando en cuenta el ajuste. También dice aquí, en la escritura podemos ver que el ángel Gabriel, el mismo que visitó a Zacarías, va a ver a María y le anuncia que ella va a concebir en su vientre y será llamado Hijo del Altísimo, estando Elizabeth, fíjese usted bien, en el 6º mes de embarazo. Eso lo puede usted checar en Lucas 1, versículos del 26 al 36. Si tomamos el fin del mes de Adar o inicio de Nisan, Jesucristo nació entonces en el mes de Tisri, que es entre septiembre y octubre para nosotros, ¿sí? Por eso estamos contando ya como meses naturales. Como ve usted aquí en rojo, hacemos el conteo de los meses en que tuvo que haber nacido Jesús. 6 meses después, de abril hasta finales de septiembre, ¿ok? Entonces, el mes de Tisri abarca entre septiembre y octubre, como usted puede ver, ¿sí? Así es como trabaja, es una especie de conciliación entre el calendario de los judíos y el calendario de nosotros. Dice aquí, Jesucristo nació entonces en el mes de Tisri, que es entre septiembre y octubre para nosotros, el cual coincide con la escritura que dice en Juan 1.14. Podemos checar Juan 1.14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra habitó, si es que voy a regresarme tantito, si puede usted checar, habitó está con letras amarillas, ¿ok? ¿Ya lo vio? Bueno, habitó en el original es la palabra eskenó en griego, que significa acampar, residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo. Es decir, Jesús, el verbo hecho carne, nació en la fiesta de los tabernáculos, que podemos ver en Levítico 23:34. Dice así, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ok, entonces el mes séptimo es el mes de Tishri, como usted puede ver. Ahora vamos a contar, sí, los meses correctos, los meses del calendario judío. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul y Tishri. Es el 7. Sí, entonces 7. Tishri está nuevamente cuadrando, ¿verdad?, con las cuentas de nuestro calendario gregoriano y nos da entre septiembre y octubre, y es precisamente, ¿verdad?, entre septiembre y octubre para nosotros cuando Jesucristo nace, y es en la fiesta de los tabernáculos. Por eso Jesucristo perdón, perdón por no decirlo bien, tabernaculizó con su pueblo, ¿sí? Él habitó entre nosotros, ¿sí? Porque eso significa es que no. Entonces, estas son las cuentas. Y pues con esto, hermanos, yo creo que tenemos información suficiente para ver que no es agradable al Señor que nosotros celebremos la Navidad. Se entiende que las fiestas decembrinas se ocupan para la convivencia familiar, pero como cristianos nosotros no debemos de participar en las actividades que ya sabemos que son paganas, como pues el arbolito, ¿verdad? Estarle poniendo cosas, cantarle ahí al muñequito, ¿verdad? Ese que está ahí abajo del árbol, o intercambiar regalos, hacer cánticos navideños, ese tipo de cosas, no, porque esas no pertenecen a lo que son los mandamientos de Dios, sino esos son mandamientos de hombres, ¿sí? Mejor aprovechemos para llevar el mensaje de salvación y presentar defensa de nuestra fe, ¿verdad? Como dice 1 de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Maranat, el Señor viene pronto. Hermanos, amados míos, Dios les bendiga grandemente y espero que esta clase, ¿verdad?, les haya sido de bendición. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.